Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, si están mirando esto en alguno de esos momentos del día, tal vez la madrugada. Eh, bueno, hoy con Alejandra Alonso vamos a trabajar el texto de Nelson Goodman. No sé si se fijaron, el texto de Goodman es un texto en el que nosotros dejamos ahí el prólogo también, además del capítulo 4, el índice, ¿no? Ustedes tienen la fecha, los datos de edición, los datos del libro, de la editorial. Una cosa interesante es que, para anotar ya en esta cosa de situar el texto que planteaba Mariano, lo primero que aparece, por lo menos en nuestra fotocopia, pero también en la tapa del libro, es la colección en la que está, ¿no? Es un libro de una colección que se llama La Balsa de la Medusa, que es una colección de la editorial Visor, que trabajó particularmente, porque eso por ahí no lo vayan a encontrar googleando, como decimos en la clase pasada, trabajó particularmente temas de crítica, de filosofía, de la nueva filosofía, de semiología, de antropología cultural, es decir, es claramente una línea editorial eh, dedicada a las ciencias sociales y humanas en un sentido amplio y a los textos, digamos así, más académicos. A diferencia de, si ustedes vieron el catálogo de la muestra de donde sale el texto de CRIM que veíamos en la clase anterior, que es efectivamente eso, el catálogo de una muestra, ¿no? Del Malva, de una fundación y de una muestra que ocurrió en el año 2004 en el Malva. Acá tenemos, depende de la versión, varias ediciones del texto de Goodman, que es un texto que originalmente se publicó a fines de la década del 70. El texto publicado originalmente es si ustedes se fijan bien, es del 77 en los créditos que aparecen en el libro, y el libro es del 78 en inglés. Goodman vivió 92 años, entre 1906 y 1998, es decir, Goodman en el 78 es un señor grande y con una trayectoria bastante importante. Y es, digamos que el campo de trabajo de Goodman, si hicieron la tarea y leyeron Wikipedia o algún otro espacio, van a encontrar que es una tarea entre, de alguna manera, una filosofía o una filosofía no abstracta, digamos. Es más bien una rama de la filosofía que se pregunta por los modos de funcionamiento y los modos de funcionamiento en particular vinculados con expresiones sociales y culturales, sobre lo que él va a trabajar. En este caso en particular, el libro está dedicado a las formas en que se construyen mundos, de ahí el título del libro, pero va a discutir en los últimos capítulos, lo dice el prólogo también, algunas de las concepciones más filosóficas duras de Kant, pero al principio hay una serie de ensayos que son resultados de conferencias dictadas también en universidades en distintos tiempos, digamos, es una compilación de artículos, podríamos decir. Esta compilación de artículos incluye el capítulo 4, que es sobre el que vamos a pensar, que empieza preguntándose lo que dice el título del capítulo, ¿no? ¿Cuándo hay arte? Y tal vez es una pregunta sorprendente, porque estamos más acostumbrados a preguntarnos qué es el arte, qué cosas constituyen el arte, y más desde un punto de vista filosófico, que tiende a preguntarse cuestiones ontológicas, o sea, qué es esencialmente el arte en todo caso, ¿no? Y de esas posiciones más ontológicas o, si se quiere, de una definición escrita en piedra, podríamos decir, de las que se aleja Goodman, ¿no? Dice en el prólogo que les recomiendo esta idea de el libro construye una serie de variaciones sobre los mismos temas recurrentes, es decir, que lo que va a hacer es entrar al problema de lo artístico, lo estético, el goce estético, desde distintos lugares, ¿no? Y en ese sentido, cada vez que entra a otro lugar.
intentando rodear el problema de lo que comúnmente se conoce como el arte, ¿no? Es en singular y con mayúscula. Como si todavía estuviéramos, y lo decíamos de alguna manera en clases pasadas, en el territorio de lo que se llamó las bellas artes, cosa que discute también Klimt, en el sentido de que la supremacía de las pinturas sobre la fotografía, los problemas de la autonomía, seguramente recuerden esto de las discusiones anteriores, ¿no? Entonces es algo que decía Marita la clase anterior, es qué pasa, ¿no?, con esta gente que retoma a Picasso y se olvida, ¿no?, de otras expresiones que ya estaban en la década del 20, ¿no?, qué implica la modernidad, porque la fotografía reclama autonomía, etc. En el caso del texto de Goldman, estamos en un territorio bastante más, de alguna manera abstracto, porque de vuelta lo que él empieza diciendo es la pregunta ¿qué es el arte? ¿Se acuerdan? Es una pregunta mal formulada. Y a mí me interesa ver cómo rodea él cómo pone en evidencia, me parece que es de lo que se trata en parte el artículo, esa mala formulación de la pregunta, ¿no? Por una parte empieza con, que es algo característico del tipo de argumentaciones que en este artículo expone Goodman, con una provocación. Hay una joven, ¿se acuerdan? Está estudiando, como muchos de nuestros compañeros, para ser escritora, narra una historia, y el profesor, digo, más allá de toda una serie de cuestiones que hoy nos suenan políticamente incorrectas y que son toda una serie de ironías que retoma de otro artículo, ahí está el trabajar la intertextualidad que plantea Mariano, ¿no? Él toma una cita de un artículo que una autora toma para ejemplificar otra cosa, y que entonces como que la historia ya está y ya la tiene resuelta y el profesor le va a ayudar a poner los símbolos, ¿no? Y ahí aparece una primera distinción, es posible que haya una historia que se pueda narrar de alguna manera a la que se le puedan incorporar luego los símbolos. Esa es la primera, digamos, provocación, si se quiere, que hace Goodman, ¿no? Y empieza a aparecer esa oposición, de alguna manera, entre lo simbólico y el arte puro, es decir, habría un arte puro que es el arte despojado de simbolismo. Ahí me parece interesante que ustedes reflexionen y busquen qué entiende por símbolo Goodman en el texto y qué entiende por arte puro, ¿no? Esta idea del arte puro es el arte en relación con sus cualidades intrínsecas. Ese es el otro par que Goodman va a trabajar a lo largo de todo el texto, que es cuáles son las cualidades intrínsecas o internas o interiores y las cualidades extrínsecas, es decir, de afuera, exteriores o que refieren al afuera, ¿no? Ahí está el ejemplo del unicornio o de los monstruos, que tiene que ver con eso. En esa oposición, digamos, el arte puro sería el arte que atiende solo a las cualidades propias de la obra. Es un arte no simbólico, pero no por ello abstracto, porque recuerden que él pone el ejemplo, ¿no? Incluso el arte conceptual simboliza emociones, sentimientos, vibraciones, que entonces, en la medida en que refieren a un sentimiento, salen de la esfera del intrínseco, ¿no? Y en este juego, lo que él encuentra es que hay un dilema, digamos, o algo sin solución, que es que, para resumirlo rápidamente, no puede haber ninguna cosa que sea solo interna o intrínseca. Digo, las cualidades intrínsecas de la obra son las cualidades que componen a cualquier obra. Y entonces aparecería que las cualidades intrínsecas de la obra requieren una ausencia de tematización, es decir, no debería referir a nada, porque en la medida en que refiere a algo, habla de alguna cosa, se refiere al mundo exterior. Ahora, todas las obras tienen cualidades intrínsecas. Entonces, ese purismo, digamos, sería inviable. Por eso lo plantea en términos de un dilema y llega a decir,
no podemos hallar nada que esté libre de cualidades extrínsecas o externas, ¿no? Porque la misma línea que compone cualquier obra, ya el hecho de denominarla línea implica una referencia exterior, ¿no? Ahí nos llega la segunda provocación. No sé si la recuerdan, pero es la de Antes, las... Sí, Ale. no, y volviendo un poco sobre esto que mencionabas antes, atender a cuando se usa un concepto, tal vez nos suene cierta definición de ese concepto o cierto uso de ese concepto, tengamos en cuenta cómo lo está usando el autor y de qué marco teórico lo está tomando. Porque la noción de símbolo es una noción que han usado diferentes autores y no todos la trabajan de la misma manera. Entonces, antes de avanzar sobre eso, atiendan a cómo está usando ese concepto de símbolo Goodman, ¿no? Como volver sobre eso, no es que cualquier definición de Wikipedia me va a alcanzar, nos encontramos en otro momento de la cursada también, que a veces se tienen conceptos para definir en el marco de lo que lo está usando un autor y lo están entendiendo como lo usan otro conjunto de autores o de otra manera. No es lo mismo el símbolo para Saussure que el símbolo como lo está usando Goodman. De hecho, Goodman, en el propio texto, explicita su definición de símbolo, así que eso se la dejamos como tarea. Decía, y lo que Goodman plantea a continuación es otra provocación, ¿no? La anécdota, que es como el motor sobre el cual se asienta para argumentar en esta especie de ensayo, digamos, ¿no? La desgracia de la señora de Oropel, ¿no? Que va a la tapicería, encuentra una muestra que le gusta y le pide al tapicero que le mande la suficientemente cantidad de tela para tapizar un sillón y una silla que sean exactamente igual que la muestra. Y para desgracia de la señora Doropel, el tapicero le manda muchos cuadraditos exactamente iguales a la muestra. Meses después, cuando la señora Doropel terminó de coser todos los cuadraditos y retapizar el sillón y la silla, decide dar una fiesta, con la desgracia de que la pastelera es la señora del tapicero, y entonces le llega un pastel para 50 personas imposible de pasar por la puerta. Exagero algunos de los rasgos que Goodman describe para la desgraciada vida de la señora López. Y la señora de la pastelería le dice, mi marido me advirtió, ¿no?, que usted lo quiere todo en una pieza. Y ahí Goodman hace una pregunta que a mí me parece súper interesante, o sea, ¿de qué es muestra una muestra? ¿No? Y me parece interesante el ejemplo provocador que utiliza, porque todas las cosas tienen cualidades, y uno podría decir virtualmente infinitas cualidades, características, ¿no? Uno puede decir una muestra de tela, es muestra de color, textura, diseño, pareciera no ser muestra de tamaño por la anécdota que pone en juego Goodman, también podría ser muestra del olor, ¿no? ¿A qué huele la muestra? Sin embargo, cuando uno va a una tapicería y elige una tela, no la elige por el olor, la elige justamente por la textura, el color, el diseño, etc., ¿no? Y asume que eso se reproduce en n dimensiones si la muestra es una muestra pertinente. Quiero decir, si yo tengo un estampado floreado y el tapicero me da una muestra que justo es el recorte que no tiene las flores, y elijo esa, después me viene una floreada, me voy a ir a quejar, igual que la señora de Oropel, no por los cuadraditos, digamos, sino porque la muestra no mostraba lo que debía mostrar. Digo, ¿cuáles son los rasgos pertinentes de la muestra? Que es aquello que la muestra exhibe, en tanto que muestra, ¿no? Ahí él empieza a hacerte una serie de distinciones y de disquisiciones muy interesantes en relación con eso que la muestra muestra, valga la redundancia, ¿no? Y para no ser redundante, él usa el término ejemplificar, ¿no? Podríamos decir también que la muestra exhibe, no solo muestra, digamos.
exhibe, valoriza, y esa exhibición y esa valorización dependen fuertemente del contexto, ¿no? Él llega a poner el ejemplo en extremo de si yo uso para tapar un vidrio roto de la ventana un Rembrandt, ¿no? La tela. Y entonces funciona, no es que deja de ser un Rembrandt, sino que funciona como parche para la ventana. La muestra funciona en determinado contexto, en determinada situación, exhibiendo algunas de las cualidades que permiten entonces un funcionamiento, valga también la redundancia, particular, ¿no? Es decir, no sé, una piedrita con una forma determinada que encontré en la playa, también es un ejemplo de Goodman, puesta en mi biblioteca, puede funcionar con un valor estético que entre todas las piedras que están en la playa no funciona así, no porque no lo tenga, sino porque aislada, recontextualizada y puesta en mi biblioteca, exhibe, muestra, ejemplifica esa forma que permite hablar de esa función, ¿no? Pone en evidencia su conformación. En otro espacio puede no ponerlo. De esta manera entran, digamos, a responder el problema de cuándo hay arte. Hay arte cuando las obras exhiben o muestran cualidades vinculadas con lo estético, con lo artístico. Y él va a encontrar como garantía, digamos, o como forma de saber cuando sucede eso, a partir de 5 síntomas. Y me parece interesante la caracterización de síntoma. Es decir, es un rasgo que aparece, que se pone de manifiesto en un espacio-tiempo determinado y en un contexto determinado, ¿no? Porque tenga, no importa ahora los 5 síntomas en particular, pero porque haya algo en la sintaxis, es decir, hay algo en su conformación, podríamos decir, en su combinatoria, que pone de manifiesto un valor, o porque tiene densidad semántica, es decir, es un tema que está intensificado de alguna manera, porque tiene plenitud relativa, esta idea de que hay algo cautivante de alguna forma en esa obra, y esa plenitud relativa funciona atrayendo la mirada, los sentidos, etc., porque ejemplifica una obra de arte o porque hay referencias múltiples y complejas, dice él, que lo ubican en ese espacio, pero nos permite entender por qué puede aparecer o de qué manera funciona un objeto en una muestra, ¿no? ¿Por qué? Y si queremos leer desde Goodman a Krim, una fotografía se puede volver un objeto de una obra de arte. No solo por el derecho que proclama la fotografía y que Krim discute en el texto anterior en relación con cómo la fotografía reclama autonomía para sí, sino también por qué una fotografía familiar puede aparecer en un espacio exhibitivo y funcionar no ya como un recuerdo, sino como una obra de arte, ¿no? Por ejemplo. En estas dinámicas, digamos, de funcionamiento, es interesante cómo Goodman va despejando los problemas a partir de ese llevar al absurdo uno de los tópicos, ¿no? Llevar al absurdo el funcionamiento de la muestra, llevar al absurdo la idea de que puedo tener un texto sin símbolos, ¿no? En esas dos anécdotas, como disparadoras, Woolman pone en un extremo el tipo de razonamiento que va a discutir, ¿no? ¿Cuáles son las ideas de los puristas? Las ideas de los puristas es que solo es posible hacer arte puro. Bueno, ¿cómo sería el arte puro? Sería un arte sin símbolos. Bueno, ¿y el arte sin símbolos cómo es? ¿No? Es imposible. Esa es la respuesta primera, pero la imposibilidad está evidenciada de entrada cuando pone el ejemplo del estudiante, ¿no? Lo mismo que la pertinencia de los rasgos para determinadas muestras. No todo muestra todo, ¿no? O la muestra solo algunas partes, algunas cualidades. Y esas cualidades se activan, digamos, o se ponen en juego
en determinados contextos, ¿no? Digo, la piedra puede funcionar como pisapapeles o como objeto estético, de acuerdo con qué cualidades exhibe, ¿verdad? Me interesaba ver eso porque la clase pasada con Marita trabajábamos esa idea de los pares conceptuales, ¿no? Uno puede decir, bueno, acá está el par conceptual, arte puro, arte impuro, digamos, o simbólico, en un extremo, mientras que teníamos eso, ¿no? Los otros dos pares en el texto de Krimp, sobre todo al hacer tomar, ¿no? Ese hacer tomar en Krimp va desarrollando ciertas posiciones respecto del arte sin discutir el modo de funcionamiento del arte, mientras que estas otras, que son posiciones teóricas también, las de Goodman, de la pureza o la impureza, entre comillas, es decir, la posibilidad de definir de una vez y para siempre qué es el arte o su imposibilidad, y entonces en realidad ya no vale la pena hacerse la pregunta de qué es el arte, sino que lo que tenemos que preguntarnos es cuándo algo funciona como arte. Las dos son muy productivas en los textos, es decir, permiten ese abordaje de los textos y su desarrollo. Ale, querías decir algo, me parece. No, pensaba en el tipo de ejemplos o el campo semántico que funciona para un texto y para el otro, ¿no? Esta pregunta que vos decías de Goodman, que es una pregunta más amplia en algún punto, lo lleva a poder elegir ejemplos que no vienen necesariamente del campo del arte. Digo, mientras que en Krimp tenemos los ejemplos de la fotografía, o en todo caso las artes visuales, y el museo, y los espacios del museo, o los libros que puede elegir, si no es el museo, son los libros que legitiman esos textos. Goodman recorre una serie de ejemplos que funcionan desde la anécdota, desde la cita de distintos campos, así como se trae la literatura o campos artísticos, también se trae estas anécdotas de la señora de Oropel que no necesariamente hablan del arte en un sentido estricto, ¿no? Justamente porque se está preguntando por el funcionamiento de ciertos textos en sus relaciones intertextuales, cuándo funcionan como de manera estética, cuándo está por delante ese funcionamiento estético, cuándo están funcionando como arte, pero porque no lo está pensando en un solo tipo de lenguaje o en un conjunto acotado de lenguajes, sino que lo está pensando la posibilidad de distintos objetos del mundo funcionando o no funcionando como objetos estéticos. Efectivamente. El texto de Goodman puede resultarles, bueno, no sé cómo les puede resultar, me parece que en principio puede haber como dos posiciones. Una un poco más divertida, esto de llevar al extremo unas anécdotas para poder desarrollar, y un poco más oscura después en el desarrollo, es decir, que lo que a partir de esa anécdota divertida aparece puede ser un poco más críptico. En ese sentido, son muy interesantes las notas al pie y las aclaraciones de Goodman, que son muy aclaradoras. Les recomiendo que las sigan y que atiendan en particular a esta lógica de razonamiento. Es decir, que me parece que en eso también evita perderse en discusiones menores que también aparecen en el texto, para pensar qué es lo central y lo secundario, ¿no? En una primera lectura. En ese sentido es, ¿qué ilumina esa anécdota y qué le permite decir, ¿no? No es que con la anécdota de la señora de Oropel está haciendo una crítica al sistema capitalista, sino que le permite introducir la noción de muestra en un sentido muy específico, o que está discutiendo el sistema educativo o la posibilidad de educación en arte con la joven que inocentemente piensa que tiene una historia y que le debe agregar los símbolos. Así, antes de asumir que está argumentando a favor o en contra de algo el texto de Goodman, conviene leerlo entero y volver otra vez por el manejo. Digo, todas las citas no siempre son citas con las que esté de acuerdo, sino que en general son, hay algunas con las que va a acordar y se las trae como cita de autoridad, y hay otras con las que toma distancia y las usa justamente para ilustrarlo,
para ejemplificar en contra o para argumentar en contra. No nos quedemos a cada una de las citas o a cada uno de los giros que va dando el texto de manera paulatina, sino que hay que considerar el texto en su conjunto para entender cómo está funcionando cada una de esas partes. Sí, de alguna manera hay algunos momentos como irónicos, ¿no? En el texto de Woodman, es como si afirmara algo que después decís, pero esto, me dijiste lo contrario hace 3 páginas. A diferencia de Krim, plantea un problema bastante más honesto, es decir, ¿qué pasó en estos años con este museo? Esa es la pregunta de Krim, ¿no? Y qué se puso en valor y qué no, y cómo aparece la fotografía en esta historia institucional. En eso, digamos, los textos tienen los dos, digamos, un horizonte bien distinto. Sin embargo, me parece que hay una pregunta que los une, que vamos a hacernos nosotros, que estamos leyendo en paralelo los dos textos, que tiene que ver con estos funcionamientos. ¿Qué es lo que está habilitado o cómo, cuándo, para decirlo en términos de Woodman, algo está habilitado para un goce estético, ¿no? ¿En qué momento la fotografía ingresa al museo? Uno podría decir, bueno, en el momento en que se le otorga o decida semántica o decida sintáctica, ¿no? O la función ejemplificadora, etcétera, algunos de los síntomas que plantea Woodman. Es decir, que hay un momento en el que la fotografía deja de funcionar como un registro geográfico de las gasolineras de Estados Unidos para empezar a ser, vamos a decirlo en términos puristas, en sí mismo, porque exhibe o muestra, digamos, algo que lo relaciona un poco más con el paisaje, digamos, ¿no? Y no sencillamente con la delimitación de, no sé, la ruta 66 en Estados Unidos, ¿no? Qué sé yo, no me acuerdo ahora de qué lugar de Estados Unidos eran las gasolineras, pero, ¿no? Hay un momento en el que hay una relectura, y esa relectura está habilitada por un modo de funcionamiento. Si no cambiara ese modo de funcionamiento, no podrían ingresar al museo, ¿no? Y eso es, digo, en ese sentido me parece que esa pregunta por el funcionamiento está en los dos. Bueno, y hasta aquí nuestra clase en relación con Woodman. Esperamos que les hayan resultado útiles. Hagan un poco más prolijamente el recorrido por los textos a partir de estos comentarios. Les recomendamos leerlos y trabajarlos a partir de la matriz que presentaba Mariano, que de alguna manera intentamos poner en obra aquí, aunque no agotar, ¿no? Y bueno, y mucha suerte con el examen. Éxitos con el examen y esperamos encontrarnos en los pasillos de crítica en un futuro no muy lejano.